no tenemos ni idea, no entendemos. Al final, creemos que este proceso es un proceso un poco complicado, tedioso, largo, pero la realidad es que no lo es. Una vez que entendamos cuáles son los pasos que se deben de seguir, ciertos argumentos que necesitamos conocer, nos vamos a dar cuenta que la compra de un crédito hipotecario es un proceso sí largo, pero no es complicado mientras sepamos qué es lo que estamos buscando, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los pasos que vamos a seguir. Para empezar, creo que es muy importante que todos tengamos muy claro qué es un crédito hipotecario. Al final, siempre lo hemos escuchado durante mucho tiempo, cuando se habla de comprar una casa, lo primero que nos dicen es, utiliza un crédito hipotecario, ¿no? Que al final esto es un producto bancario que nos ofrece la préstamo de dinero, en donde siempre vamos a dejar en garantía el inmueble que vamos a estar adquiriendo. Esa es una parte fundamental de este producto. El banco o cualquier institución lo que hace es te presta el saldo remanente que nos hace falta justo para tener la compra de esta vivienda, la cual queda en garantía y este dinero pues lo vamos a tener que estar pagando durante cierto periodo de tiempo, el cual pues ya lo tendremos que ir viendo durante el proceso. Hay diferentes plazos y todo esto. Una vez que estamos como que metiéndonos en este mundo del crédito hipotecario, empezamos a ver ciertos términos y conceptos que a lo mejor en un primer nivel pues no estamos muy familiarizados con ellos y no tenemos ni idea de qué son. Y en esta presentación les estamos mostrando 6 conceptos básicos que creemos que son los más importantes que tenemos que tener muy claros antes de empezar toda esta aventura de meternos a buscar un crédito hipotecario. Para empezar, el primer concepto básico que debemos de entender que es la tasa de interés, ¿no? Tasa de interés en todos los productos, lo escuchamos ya sea tanto en tarjetas de crédito o en un crédito hipotecario o en diferentes productos, pero es importante que sepamos que esta tasa de interés pues es el costo porcentual que nos va a cobrar el banco o la institución para prestarnos el dinero, ¿no? Este normalmente siempre es anualizado y siempre es uno de los grandes iconos y cosas en cuestión a publicidad que todo mundo todos los bancos lo ofrecen. El segundo tema que es muy importante tomar en cuenta es el CAT. El CAT muchas veces lo hemos visto en las letras chiquitas, vamos a llamarlo así, ¿no? Siempre está CAT, no sé cuánto, y no tenemos ni idea de qué significa esto. Para que sepamos, el CAT es el costo total de lo que va a ser el préstamo. Es la tasa de interés más las comisiones y los seguros. ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de interés y el CAT? Al final, la tasa de interés únicamente nos hace referencia al interés que nos va a prestar el banco y nos va a cobrar por este préstamo. Y el CAT es el global, o sea, es este interés que vamos a estar pagando, más todas las comisiones que nos puede cobrar el banco, más los seguros. Por lo que la parte importante que se debe de tomar en cuenta cuando se contrata un producto bancario es el CAT. ¿Por qué? Porque el CAT es el conjunto de todo lo que te va a cobrar y no solo la parte de los intereses. Otro de los siguientes conceptos que es muy importante tener en cuenta es el aforo. Algunas veces lo van a escuchar que les van a comentar de ¿y cuál es el aforo de tu operación y todo esto? El aforo simplemente hace referencia al porcentaje de dinero que se va a prestar para la compra de una vivienda, ¿no? Cuando te dicen el aforo del 90%, esto quiere decir que es el 90% del valor de la vivienda en términos brutos. Eso es una forma muy rápida de entenderlo. Y con eso se puede ir acortando, ¿no? Dependiendo es importante acortarlo para que el crédito incluso nos pueda salir un poco más económico o más, o sea, el interés va modificándose. El siguiente concepto importante que debemos de tener en consideración es el plazo. Cuando hablamos del plazo, el plazo simplemente es el tiempo que nos vamos a tardar en pagar el crédito. Todos los plazos van dependiendo de las instituciones bancarias en las que hagamos esta solicitud, ya sea puede ir de 5, 10, 15, 20 años y durante este tiempo son todos los meses que tenemos que ir amortizando el pago del crédito. El siguiente punto es el avalúo. Cuando hablamos de un avalúo, lo que estamos diciendo es un estudio que hacen peritos certificados en donde estiman el valor del mercado del inmueble. Es decir, una persona va al inmueble, toma mediciones, toma fotografías, revisa los alrededores y con esto puede dar una estimación de cuál es el costo del inmueble total. Y por último, algo muy importante que debemos de tomar siempre en consideración son los gastos de escrituración. Todos estos gastos de escrituración muchas veces los dejamos de lado, sin embargo es importante que los tengamos siempre en consideración porque todos estos son los costos que van relacionados al registro del inmueble
en el registro público de la propiedad. Llámese la parte de los impuestos, pago de derechos y todo esto. Estos gastos de escrituración es importante tomarlos en consideración, ya que siempre se tienen que pagar cuando se hace la escrituración. Y si no los tenemos en el momento de que estamos haciendo nuestro presupuesto, pues ahí podemos tener ciertos problemas, porque si no lo tenemos contemplado, bueno, pues ahí no nos va a alcanzar a lo mejor para la vivienda y todo esto. Algo que debemos de tomar en cuenta es, una vez que ya sabemos esto, en que decidimos que va a ser el momento de compra, es importante que debemos de tomar siempre en consideración. La primera, la capacidad de pago, ¿no? Al final, cuando tomamos la decisión de comprar una casa, es porque ya estamos en un momento de nuestra vida en donde pues queremos buscar algo mejor, queremos adquirir algo propio a lo mejor y porque ya estás rentando o porque te quieres independizar y es el momento en que dices, ahora sí, lo que voy a hacer es, pues ya quiero empezar a hacerme de mis propias cosas. Está perfecto esta idea. Sin embargo, no es una idea que podemos tomar a la ligera, ¿no? Y no es algo que podemos tomar una semana antes y decir, a la siguiente semana ya voy y me compro mi casa. Pues lamentablemente no se puede. Como les decía, es importante que al momento en que decidamos esto, empecemos a planear con tiempo este movimiento, porque al final la compra de un inmueble es un hábito grande. El primer punto que debemos empezar a planear cuando ya decidimos hacer esta compra, pues es todo el tema de la capacidad de pago. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a comprar un inmueble, la deuda total no debe de superar el 30% del sueldo. Esto siempre es lo recomendado porque al final, si nos subimos de este 30%, podemos entrar en un momento en que a lo mejor y no nos alcance para otro tipo de cosas. Recordemos que al final lo único que va a suceder con un crédito hipotecario es que este va a ser una deuda más de los gastos corrientes que tenemos. Entonces, no podemos superar un porcentaje que no vayamos a poder pagar en un futuro. Eso es muy importante porque al final esto es un compromiso que estamos obteniendo a largo plazo, ¿no? Y el ser a largo plazo, pues tenemos que tener un buen historial y debemos de mantener este pago correcto durante todo este tiempo. Por eso siempre se les recomienda que pues no supere el 30%. El segundo punto que debemos de tomar en cuenta es el ahorro. Es el ahorro. En enganche, entre más ahorro, ¿no me escuchan? A ver. Sí, sí, ¿Ya? Perdón, teníamos un poco de problemas. El segundo punto que tenemos que tomar en consideración es el enganche. Siempre, entre más ahorro tengamos, pues menos va a ser el monto de crédito que vamos a tener que pedir. Y al momento que sea el menor aforo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el crédito del costo es menor, ¿no? Se debe de contar mínimo en este país con un 10% del valor de la vivienda. Lo ideal debe de ser el 30%. Con eso podemos hacer un buen producto, solicitar un buen producto con una tasa de interés buena. El tercer punto que debemos de considerar es el historial crediticio. Siempre, como en muchas partes de productos, es importante tener un buen buró de crédito, porque esto es el parámetro que ayuda a dar a las instituciones el punto de cuánto nos pueden otorgar. Entre mejor historial crediticio, es más probable que nos puedan otorgar un mayor monto. Inclusive es mejor porque es más fácil, aunque es algo muy importante tomar en cuenta. Stephanie, no te oímos. Es algo muy importante tomar en cuenta que instituciones bancarias en donde nos pueden otorgar, perdón, a ver, ¿me escuchan? ¿Ya? A ver, aunque en ciertas, les estaba comentando que no es indispensable tener el historial crediticio para otorgarnos un crédito hipotecario, aunque sí es muy recomendable. Por último, el cuarto punto que tenemos que plantear es la parte de los gastos adicionales. Yo quería interrumpir un poquito aquí a Stephanie para comentar algo, porque además surgió una pregunta de las personas que nos están acompañando. ¿Cómo le puedo hacer para tener un crédito hipotecario si no tengo historial crediticio? Ya lo mencionaba Stephanie,
habemos instituciones bancarias que no pedimos dentro de los requisitos obligatorio tener un historial crediticio. Con esto lo que te quiero responder es de que si no tienes experiencia en registrada en el buró de crédito, no hay problema, sí se te puede prestar, se puede hacer una evaluación de tus capacidades en función a tus ingresos y no es una causa por la cual no se te preste dinero. Como lo comentaba Stephanie, si existe historial registrado en el buró, esta experiencia debe ser positiva, ¿no? Pero no, siempre ayuda a tener experiencia en el buró, por eso la mayoría de las personas cuentan por ahí con una tarjeta de crédito, con un crédito automotriz previo, con un crédito personal, y eso sí se ve reflejado en el buró. Pero si alguna persona, su primer financiamiento que está solicitando es una hipoteca, sí se puede otorgar, ¿eh? Eso sí es muy bien importante que quede claro, ¿no? Gracias, Teo. No, de nada. Y bueno, por último, el cuarto punto que tenemos que planear son los gastos adicionales. Cuando les hablo de gastos adicionales, les hablo no solo de los gastos de escrituración que hablamos hace un momento, sino también de todos estos gastos, vamos a llamarlos así, un poco hormiga, que empiezan a salir durante el proceso de la compra del crédito, ¿no? Llámese la parte de la mudanza o típico el costo de las persianas, la compra de los muebles, todo el tema de a lo mejor y necesito hacerle algún tipo de remodelación al inmueble porque como me lo están entregando, no me gustan los pisos. Entonces, siempre es muy importante que además de tener una parte destinada a la compra de la casa, tengamos un fondo de ahorro para los gastos adicionales, que este fondo de ahorro no interfiera en el presupuesto que le vamos a otorgar a la compra de la casa, porque con esto pues podríamos disminuir la parte del aforo. Ahora, creo que una de las grandes preguntas y que nos hacemos siempre es, a ver, está increíble, quiero comprar una casa, pero ¿qué hago primero, no? O sea, o busco una casa o solicito un crédito o cuál es el orden que se debe de seguir en esto. Al final, cuando uno empieza a hacer esta aventura de buscar casa, te encuentras un poco perdida y no sabes qué es lo que primero, ¿no? Al final, primero buscas a lo mejor la casa, empiezas a decir, pues yo quiero vivir por esta zona o por esto, pero no siempre es lo mejor. Aquí algo de lo que debemos de hacer es seguir ciertos pasos para que el proceso sea sencillo y no tengamos inconvenientes o problemas durante toda esta parte de la compra. Algo muy importante al momento que decidamos esto es, tenemos que definir el presupuesto. Si no tenemos un presupuesto designado para la compra de la vivienda, pues no podemos saber ni por dónde nos vamos a mover. Algo importante, el millón que nos financian, se necesita más o menos cuánto nos pueden prestar. Ese monto de crédito que podríamos solicitar dependiendo de nuestros ingresos, más el ahorro, pues nos daría lo que sería el monto que podríamos destinar a la compra de la vivienda. Con esto, ya que tenemos más o menos la idea de cuánto tenemos para hacer la compra, el siguiente paso que debemos de seguir es acercarnos a buscar la aprobación de un crédito. ¿Por qué? Al final existen muchas variables para la aprobación de un crédito y en caso de que por X o Z razón no se nos apruebe el crédito y nosotros ya estemos con una casa casi firmado, tienen muchos problemas porque al final pues la institución bancaria no nos va a poder financiar la vivienda y pues acabas a lo mejor ya está perdiendo algún tipo de penalización con algún desarrollo o un tipo de cosa así. Entonces siempre es importante que una vez que hagamos esto, primero vayamos a buscar la aprobación del crédito y ahora sí que tengamos nuestra carta de aprobación, que nos digan, ¿sabes qué? Ahora sí tienes 2 millones de pesos que te vamos a poder prestar. Con esos 2 millones, ahora sí podemos buscar el inmueble que queramos comprar, ya sea dependiendo del lugar o la ubicación, inclusive el monto o el tamaño, ¿no? Sí, aquí yo solo quisiera agregar que la realidad es que son 3 conceptos que debemos tener muy claro. Lo primero, para complementar o enganche, que es el complemento de la parte no financiada por el banco, más los gastos asociados a la adquisición del inmueble y del crédito, ¿no? Una vez que tenemos con esto lo que le llama Stephanie el monto destinado para la compra de la vivienda,
que es el ahorro que tenemos más el crédito, es importante que sí vayamos con una institución bancaria o financiera para que nos hagan y nos den una evaluación y nos den una aprobación de un crédito. Con esta confirmación, entonces ya podemos estar configurando y haciendo pues la búsqueda del inmueble. La recomendación que hacemos en ese sentido es que hasta que no tengamos no solo el crédito aprobado, sino hasta que nuestra institución financiera que nos lo va a proporcionar haga la revisión, sobre todo el aspecto técnico jurídico del inmueble que nos interesa comprar, no se hagan ningún tipo de negociaciones de apartados o de enganches, porque si tuviera algún problema el inmueble o la persona o no es la adecuada la que nos está ofreciendo la venta del mismo, pues no se va a poder otorgar un financiamiento. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante que todos tengamos claro que vale la pena. Sí, yo sé que de repente se presionan en las ventas y quieren generar algún apartado, algo que sea algo muy poco significativo, que no sea algo, un monto importante, y que tengan muy claro que si algo hay, que quede muy claro que si hay algún problema con el inmueble o con en este caso el titular del inmueble, que sea la persona adecuada para hacer la transacción de compraventa, pues nos regresen ese famoso apartado que muchas personas de repente lo requieren. Pero la recomendación es que no se entregue ningún dinero hasta que no se haga, tengamos por un lado un crédito aprobado y por otro lado verificado la viabilidad técnico del inmueble y jurídico de las personas que participaron en la compraventa. Es correcto. Bueno, y ahora, una vez que ya tenemos todo esto que les acabamos de comentar, de el inmueble, inclusive con la aprobación del crédito, es importante que sepan que hay dos canales de atención para la compra de un crédito hipotecario. Perdón. Cuando les hablo de canales de atención, existen dos grandes formas de adquirir una vivienda. El primero, como el más común y el que todo el mundo hemos escuchado más, es por medio de una entidad bancaria, un banco, ¿no? En México existen cierto número de empresas, bueno, de bancos que nos ofrecen este producto y que bueno, que al final cuando cada uno tiene uno de su elección es importante pues acercarte a él y conocer la oferta y los requisitos que te están dando. Al final, al ser parte de trabajar con este banco, pues podemos obtener ciertos beneficios, vamos a llamarlo. Y adicional, existe un canal de atención relativamente nuevo, vamos a llamarlo así, de unos años para acá, llamado el broker hipotecario. Muchos a lo mejor muchos lo han escuchado, llamado el broker hipotecario. ¿Qué es un broker hipotecario? Literalmente un broker hipotecario es el intermediario que va a haber siempre entre el comprador y la entidad bancaria para la adquisición de la vivienda. Él es que va a ser el encargado de hacer el papeleo para la obtención del crédito. Es una persona que tiene amplio conocimiento en el mercado hipotecario, tanto, o sea, específicamente en México, por lo cual nos da como una visión más general y más grande de cuál es la mejor oferta bancaria de acuerdo a las necesidades de cada persona. Porque al final cada persona cuando compramos un inmueble y vamos a buscar un crédito, tenemos necesidades específicas y tenemos que buscar las grandes ventajas que tiene es que nos puede dar una asesoría personalizada de todos los aspectos que debemos de considerar. Muchas veces ahorita al principio les comentaba de las tasas de interés, de los CATs, de la amortización y todo esto. Al final ellos, al ser el trabajo que desempeñan el día con el día, hacen una búsqueda un poco más específica y saben cuáles son los puntos de dolor y cuáles son los puntos que tenemos que tomar en consideración para que tengamos un proceso sano y que escojamos la mejor opción de crédito. Quiero aprovechar aquí esta parte de la explicación para responder dos de las preguntas que nos están haciendo. La primera es si se puede solicitar un crédito por más de una persona. La respuesta es sí. Frecuentemente tener mayor alcance para la adquisición de un préstamo hipotecario y comprar una vivienda más grande, más nueva o mejor. Y entonces sí, la solicitud puede venir, se llama con un coacreditado, en donde, por ejemplo, participe un titular y puede ser su cónyuge, puede ser su pareja,
puede ser inclusive un hermano, y pueden entre las dos personas sumar los ingresos y las experiencias crediticias para que tengan mayor alcance para adquirir un crédito hipotecario y con ello también la adquisición de una vivienda. Entonces sí se puede solicitar un crédito hipotecario por más de una persona. Y la siguiente pregunta, hablando un poco de la asesoría que nos da tanto nuestro ejecutivo bancario como el broker hipotecario, es qué sucede si yo solicito un crédito para adquirir una vivienda y después quiero comprar un terreno. Aquí depende de las políticas de cada institución bancaria. Lo más usual es que tu aprobación de crédito está dada y depende de las políticas de cada banco, te puedes cambiar el destino. Lo único que sí es importante que tomes en cuenta con ese cambio es que las condiciones financieras pueden variar, es decir, la tasa, ¿no? Por ejemplo, un crédito de adquisición es un crédito que está exento del pago de IVA de los intereses y la adquisición de terreno no. Entonces, lo más probable es de que la institución a la cual le solicites el crédito te pida que hagas una nueva evaluación, tal vez ya no es tan larga como la que originalmente hiciste, pero sí es probable que suceda. Pero sí, la respuesta es sí puedes hacer el cambio y lo importante es que tomes en cuenta que las condiciones pueden cambiar, inclusive los montos de aforo, porque tú cuando compras una vivienda, por lo general, la mayoría de los bancos prestamos hasta el 90% del valor del inmueble y cuando se adquiere un terreno, este porcentaje de 90 en algunos casos, en la mayoría de los casos, se reduce. Entonces es importante reconfigurar con estas nuevas características tu inmueble. Pero insisto, mucho depende de la política de cada banco. Continuamos, por favor. Bueno, retomando un poco el tema del broker hipotecario, otro de los grandes beneficios que tenemos con este canal de atención es que él nos ayuda con todos los trámites, ¿no? Con toda la parte notarial, de evaluación, los abogados, la escrituración. Él conoce todos los puntos que hay que tomar en consideración y él sabe por dónde irse moviendo. Mientras que si lo hacemos con una identidad bancaria, bueno, necesitamos estar inmersos, lo cual no es difícil, simplemente es un poco largo el proceso. Eso es algo importante, ¿no? Ahora, algo muy importante que debemos de tomar en consideración en estos canales de atención, cuando les estoy hablando del broker, a lo mejor me van a decir, oye, se escucha increíble, pero eso significa que le voy a tener que pagar cierta parte de comisión o algo así. Pues no, el broker hipotecario no lo cubre, el costo no lo cubre el cliente, sino el quien le paga es la entidad bancaria con la que se firma el crédito hipotecario, por lo cual a nosotros como clientes cuando nos acercamos con ellos no tenemos que desembolsar ningún tipo de capital. Bueno, ahora, una vez que ya tenemos esta parte de los canales platicando, vamos a ver ahora sí cuáles son los pasos que tenemos que seguir para contratar un crédito hipotecario. Aquí les estamos resumiendo de forma muy breve en 5 grandes pasos, que son los pasos que debemos de seguir todo el mundo para contratar un crédito hipotecario. El primero es la parte de la selección de la entidad bancaria, después vendría la parte de la evaluación, avalúo, trámites notariales y la firma. Ahorita vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de ellos de forma general, en donde les vamos a explicar cuáles son los pasos que se deben de ir siguiendo. Bueno, una vez que ya tengamos esta decisión, debemos de escoger, ¿no? Si nos vamos a ir con la parte de la entidad bancaria, es decir, acercarnos a una de las sucursales de nuestro banco para pedir información, o con la parte del broker. Una vez que ya tengamos esta decisión, lo que necesitamos hacer es empezar a comparar todos los productos que existen en el mercado, ¿no? Al final, lo que platicábamos hace un momento, existen diferentes tipos de crédito de acuerdo a las necesidades. No sé, depende de si queremos justo comprar un departamento o queremos hacer solicitud de un crédito para ampliar la vivienda o queremos construir inclusive una vivienda. Las entidades bancarias tienen productos especializados para cada tipo de necesidad y cada uno de ellos, como lo dijo Arturo hace un momento, pues tienen ciertas características diferentes. Otra de las cosas que tenemos que empezar a tomar ya en consideración con la entidad bancaria es el tema de la tasa de interés y del CAT, que como les comentaba en un inicio, lo importante aquí que tenemos que tomar en consideración es la parte del CAT, porque al final el CAT nos ve la imagen global de todo lo que estaríamos gastando. Tenemos que conocer también la parte de las comisiones que nos van a cobrar y de los seguros. Recuerden que siempre un crédito hipotecario va a traer seguros, entonces es importante conocer qué seguros vienen en el crédito hipotecario, cuánto nos cuestan y qué cubren estos seguros.
tenemos que seleccionar un plazo va a ser el tiempo durante el cual vamos a estar pagando el crédito. Recuerden que es un compromiso a largo plazo, entonces si estamos diciendo que van a ser 25 años o 20 años, pues tendremos que hacer un pago mensual durante 20 años. También es importante conocer los programas de beneficios que nos ofrecen los bancos. Existen bancos en donde si cumples con ciertos requisitos, uso de sus demás productos o cualquier otro tipo de cosas, te dan ciertos beneficios. En este proceso también es importante conocerlos. Adicional, existen los apoyos de programas gubernamentales, que es lo de Fobiste e Infonavit. Estas dos instituciones gubernamentales nos apoyan para la compra de una vivienda. Aquí es importante investigar sobre ellos y decidir si los vamos a tomar en consideración con nuestro crédito hipotecario o no, ya que podemos adquirir parte del crédito con ellos o inclusive la parte que nos quitan, por ejemplo, en cuestión al Infonavit, agregarla a nuestro crédito hipotecario. Sí, aquí yo quiero aprovechar la exposición para comentar, hablando de los destinos, uno de los principales destinos que también se utilizan mucho en el financiamiento de créditos hipotecarios es la sustitución de hipoteca o la mejora de condiciones de hipoteca. ¿A qué refiere esto? Refiere a que en algún momento un cliente tomó un crédito hipotecario con la institución A y para adquirir y para comprar una vivienda. Pero posteriormente le ofrecen ya sea la propia otra institución o a través de un broker hipotecario le ofrece que puede mejorar sus condiciones hipotecarias. Entonces dice, bueno, yo tengo pagando, por ejemplo, una tasa del 11% en la institución donde hace algunos años me dieron la hipoteca y ahora por las condiciones actuales, pues las tasas están por abajo del 9%. Entonces yo quiero hacer una mejora de hipoteca o sustitución de hipoteca. La pregunta que me hacían es ¿qué tan recomendable? Es recomendable siempre y cuando las condiciones de la nueva institución pues te favorezcan, ¿no? Te favorezcan no solo en la tasa de interés, sino en, como comentaba Stephanie, en el CAT, en el resto de los accesorios que le llamamos y que te van a beneficiar al momento de transferir tu hipoteca de una institución a otra. Entonces, pues en ese momento tú tienes que hacer un análisis comparativo y ver y tomar en cuenta los gastos que no son los mismos que cuando se hace una adquisición, porque no hay traslado de dominio, es decir, no cambia de propietario el inmueble, sigue siendo tú el propietario del inmueble, entonces si las condiciones financieras te favorecen, sí te recomiendo que valores mucho este destino, ¿no? Adelante, Listo. Bueno, el segundo paso que tendríamos que seguir para la contratación del crédito es la evaluación de la capacidad y de voluntad de pago. ¿Qué significa esto? Pues es conocer un poco más sobre la capacidad económica que tiene el cliente, vamos a llamarlo así, ¿no? Al final, la institución bancaria lo que tiene que hacer una evaluación en nivel general del cliente para ver si puede o no afrontar la deuda que está solicitando. Para esto existen 3 tipos de documentos en general que se solicitan. Estos nada más los estamos diciendo en términos generales. Claramente existirán documentos específicos dependiendo del tipo de destino que tengamos o inclusive dependiendo de la institución bancaria. Pero en general existen 3 tipos de documentos. El primero sería el tema de información personal, llámese la identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de estado civil, comprobante de domiciliario. Adicional tenemos también lo que es la información financiera, que aquí sí nos solicitan justo el tema de estados de cuenta, comprobantes de ingreso, comprobante de antigüedad laboral. Todo esto para demostrar que tenemos la capacidad y los ingresos necesarios para afrontar la deuda a la que estamos solicitando. Y por último, tenemos la información crediticia, que es lo que hemos estado hablando. Aquí se valida el historial de pago, si tenemos un buen comportamiento en el buro de crédito y cuál ha sido la experiencia de los usos de crédito. Esto, el cliente no tiene un historial crediticio, bueno, esta documentación se elimina. El tercer paso que se sigue es la parte del avalúo del inmueble. Una vez que ya tenemos el crédito aprobado, lo que se necesita hacer es una revisión del inmueble con una persona certificada que será la encargada de hacer las mediciones y revisión estructural de la vivienda.
Aquí es importante que tengamos en consideración ciertos aspectos cuando les hablamos de la parte del avalúo. El costo del avalúo corre a cuenta del cliente y este siempre debe ser pagado durante el proceso de evaluación. Aquí existen ciertas promociones que luego pueden ofrecer los bancos o ciertos elementos en donde o no se puede llegar a cobrar el avalúo o se cobra sobre el mismo crédito. Este costo debe de ser pagado sin importar si se termina el proceso de la formalización del crédito o no se termina la formalización del crédito. ¿Sí? Mejor. Perdón, es que el internet está un poco inestable, entonces apagamos la cámara. Adicional también, bueno, como les comentaba hace un momento, existen descuentos o promociones que las instituciones bancarias empiezan a sacar por diferentes periodos de tiempo para reducir el costo del trámite. Y aquí, cuando hablamos del precio del avalúo, es importante considerar que este precio va a variar dependiendo del estado de la República en el que nos encontremos, del valor y del tamaño del inmueble. Este sí es muy personalizado, ya que tiene conceptos y ciertos elementos que van tasando este precio. El siguiente paso que tenemos que seguir es la parte de todo lo que son los trámites notariales. En los trámites notariales, aquí lo que debemos de hacer justo es ya tener la asignación de una notaría en donde vamos a hacer todo el proceso y le vamos a dar fe y legalidad a todo este acto protocolario, vamos a llamarlo así, que es la compra de la casa. Un notario, una de las grandes tareas que tiene es validar que el inmueble pues no tenga algún tipo de problema legal o se encuentre libre de gravamen, que ya sea que haya estado en garantía de una deuda anterior. Entonces revisa la totalidad la totalidad de la vida del inmueble y con eso da el visto bueno, vamos a decirlo así, para que se pueda continuar con el proceso de la compra-venta. Este documento es el documento legal y oficial haciendo tanto la compra como del inmueble como la contratación del crédito hipotecario. Este ya es el documento en donde se hacen las firmas y donde se hace todo. Aquí las características que empieza a decir es la parte del traspaso de los derechos del inmueble, toda la parte de las tasas de interés, los plazos, el plazo que va a tener el crédito, las cuotas mensuales y todo esto. Es importante recordar que en esta parte el notario es la persona que nos da como que la certeza que estamos adquiriendo un inmueble en perfecto estado y que no vamos a tener problemas al finalizar. Y por último, lo último ya es pues la firma del contrato. En esta firma del contrato es una sesión que estaremos la parte tanto del crédito, digo, el cliente, el notario, en donde se hace ya la firma total de las escrituras, que son estas hojas grandes en donde viene ya todo estipulado. Este proceso normalmente pues sí lleva un par de horas porque se tiene que hacer o sea, todas las revisiones acorde. Y con esto, pues lo que se obtiene ya es una escritura certificada con los sellos, pues sobre la compra del inmueble. Aquí es importante recordar que estas escrituras quedan con un gravamen que le llamamos. Este gravamen se libera al momento en que la entidad bancaria elimina la marca ya que el crédito fue liberado. Pero al final, cuando se firma este contrato, bueno, se queda objetivamente la firma de la casa y se queda la compra total. Y a partir de este momento es cuando empieza la vigencia de tu crédito hipotecario. En general, como les comentábamos, eran 5 pasos muy sencillos los que teníamos que seguir para la contratación de un crédito hipotecario. Como pueden ver, no es difícil, es un proceso a lo mejor largo, ya que puede demorarse en promedio unos 45 días si todo el proceso fluye correctamente. Sin embargo, para eso pues existen los canales de comunicación que hemos hablado durante esta presentación para que hagamos el proceso más rápido y más seguro. Y podamos pues obtener la casa que estamos buscando, ¿no? Una de las cosas bien importantes que yo quiero comentarles aquí y que quiero que tengan siempre en consideración es la importancia de los seguros, ¿no? Al final muchas veces pensamos en un seguro como un gasto,
porque decimos, es un dinero que estoy pagando y que no le estoy viendo pues un beneficio. Sin embargo, al final, pues sí debemos de considerar que siempre para nuestra misma protección es importante contar con ellos, ya que ellos pues nos ayudan a que nos protegen justo en caso de que lamentablemente fallezcamos o tengamos una imposibilidad para trabajar o perdamos el empleo mientras estamos pagando el crédito, que recordemos pues es un periodo muy largo de tiempo. Y además justo nos ayuda a cubrir el inmueble en cualquier tipo de desastre natural o cualquiera de las situaciones anteriormente dichas, ¿no? Bueno, no sé si... en general, esto es lo que traemos para la parte de crédito hipotecario. No sé si Arturo quiera... Sí, de hecho quiero aprovechar para responder algunas de las preguntas que se han hecho. Nos vuelven a preguntar qué es el CAT. A ver, específicamente el CAT, sus siglas es el costo anual total y no es otra cosa más que todos los costos y los gastos asociados a un crédito hipotecario expresados de manera anual y porcentualmente. Es decir, por cada peso que se financia en un crédito hipotecario, cuánto corresponde a la tasa de interés, cuánto vamos a pagar en porcentaje de esa tasa de interés expresada de forma anual, cuánto nos cuestan las comisiones que nos cobran los bancos, tanto la de apertura como las que se pagan de forma mensual, cuánto nos cuestan los seguros y todo eso se pone en una fórmula que la gran ventaja es que es una fórmula estandarizada para todas las entidades bancarias, es una fórmula que nos dio nuestra entidad reguladora, que es la Comisión Nacional Bancaria y Valores, y a través de esta fórmula nosotros le decimos al público en general, este es el costo anual total de financiamiento de tu hipoteca. Es decir, esto es lo que te cuesta en su totalidad el obtener un financiamiento con esta o con esta institución financiera, ¿no? Estos son todos los costos y los gastos expresados de manera anual y en porcentaje. Hacen una pregunta también de cuáles son las características que debe tener un inmueble para ser sujeto de un financiamiento. Pues deben ser, digamos, inmuebles de concreto, con techos también con losas. Deben tener las dimensiones mínimas por ahí, dependiendo también, esto también depende de las políticas de cada institución financiera, pero sabemos que actualmente pues hay diferentes, ya hay nuevas, digamos, modalidades o tipos de vivienda que nos permiten dar crédito inclusive desde 30 metros cuadrados, que son departamentos muy pequeños, pero que pues tienen un valor de recuperación importante, ¿no? Pues no sé, también preguntaban cuáles son las ventajas y desventajas de un crédito hipotecario. A ver, las ventajas son muchas, es la forma en la que alguien puede adquirir, si no ha tenido el suficiente ahorro para comprar un inmueble de contado, pues es la forma, yo les puedo decir que una de cada 3 viviendas que se venden en este país tienen un financiamiento con instituciones financieras asociado, le da alcance. Y bueno, las desventajas, yo no lo haría desventajas, sino te diré los cuidados que debemos tener con el crédito hipotecario, lo que mencionaba Stephanie, necesitamos tener muy en cuenta pues nuestra capacidad de pago, saber que es un compromiso a mediano o largo plazo, y que a pesar de ello, también de las ventajas es que la mayoría de las instituciones financieras permiten hacer pagos a capital, es decir, excedentes en flujos, para que pueda ir anticipando el concluir esta deuda. Yo creo que esas son las cosas, y no te diría que desventajas, pero te diría que cuidados que debemos tener con los créditos hipotecarios es pues pagar de forma puntual para que no tengamos ningún inconveniente. Hacían una pregunta también respecto a qué sucede si se compró un inmueble y no se llevó a cabo frente a notario. A ver, lo primero que quiero comentar es que todos los créditos hipotecarios bancarios se celebran ante notario. Los bancos tenemos un pool que es muy amplio de las notarías más prestigiadas del país y todos los créditos hipotecarios por fuerza se protocolizan ante un notario. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? Que justo cuando hay un traslado de propiedad del vendedor al comprador, lo que hace y el
una de las tareas del notario, además del notario, es registrar el nuevo propietario ante el registro público de la propiedad. Es un registro público en donde ahí está estipulado quién es el dueño de un inmueble, y nadie que no tenga la autorización y que no haya, en el caso de un crédito que genera un gravamen, en donde el titular es nuestro cliente y donde existe un gravamen a favor de la institución que da el crédito, nadie puede hacer uso o nadie puede comercializar con ese inmueble hasta que no se liquide esa deuda. Esa es una ventaja y es una garantía que nos da al adquirir un inmueble. Se necesita ser cliente de institución financiera durante mucho tiempo para acceder a un crédito hipotecario. En la mayoría de los casos no. Esto depende de las políticas de cada banco. La mayoría de los bancos no necesita ser cliente de, digamos, haber tenido una relación previa con el banco para poder adquirir un crédito hipotecario. De hecho, yo creo que, salvo, no, yo creo que ninguna institución te pide como requisito previo que tengas que ser cliente del banco para adquirir un crédito hipotecario. Se pueden, sí. Muchísimas gracias, Arturo y Stephanie, por la presentación. Si gustas, están llegando muchas preguntas, como puedes ver, Arturo, Sí. pero también tenemos un pool que nos llegó también con anticipación. Entonces, para mezclar un poquito con las otras que nos llegaron con anticipación, que ustedes no pudieron ver ahorita en el chat, si se les puedo plantear esas preguntas y ahorita regresamos a las que están cayendo. Nos preguntaban cómo afecta el cambio en las tasas del Banco de México a un pago de hipoteca, ahorita que está todos estos movimientos y así. Sí, a ver, la realidad es de que justo las tasas de interés de los créditos hipotecarios son tasas de interés que se establece, cada institución establece sus precios en función, pues, al costo de adquirir el dinero para dar estos financiamientos, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en un entorno de estabilidad, pues las tasas están como lo teníamos, por ejemplo, a principio de año, pero como todos saben, nuestra tasa de referencia en los últimos meses ha tenido algunos incrementos, entonces poco a poco los bancos iremos ajustando hacia el alza en función a lo que cuesta adquirir el dinero, ¿no? Esto es natural, esto sucede todo el tiempo y sucede en el sentido contrario cuando las condiciones de tasa de interés tanto de corto y como de largo plazo están a la baja, los bancos asustan. Es digamos, el crédito hipotecario no solo es un servicio, sino también es una línea de negocio de los bancos y en los cuales hay competencia y buscamos todos los bancos buscar un nivel de rentabilidad entre los bancos podamos distribuirnos pues, los clientes en función al apetito de riesgo de crédito que tiene cada banco y en función a los costos de las tasas de interés. Es decir, sí se ven afectados, sí se ven relacionados. Si hay una afectación, se relaciona con la pregunta que acaba de caer y una pregunta que teníamos, ¿no? O sea, tasas de crédito fijas contra variables en un crédito hipotecario. A ver, una de las cosas, todos sabemos que el año pasado, con motivo de la pandemia, pues también se nos trajo una situación económica complicada, pero los bancos, el sistema financiero demostró tener solidez gracias a la prudencia en el otorgamiento de crédito, y algo que nos da esa solidez es que ya tenemos muchos años los bancos otorgando créditos hipotecarios a tasas fijas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay algunos movimientos de tasas, si yo tengo contratado una tasa, esa es la tasa que voy a pagar, suceda lo que suceda, ¿no? Entonces eso te da certeza y te da garantía de que vas a poder vas a poder enfrentar los pagos futuros que tienes planificados, suceda lo que suceda, ¿no? Entonces eso es bien importante, que ya casi no ubico que de tasas variables. No quiere decir que son malas, pero sí las tasas fijas nos dan mayor certeza sobre los pagos futuros que estoy contratando. Gracias. Nos preguntan, si ya saqué una hipoteca y no utilicé mi Infonavit, ¿puedo hacerlo en otro momento? Sí, claro. Dentro del Infonavit hay un programa que se llama Apoyo Infonavit. Puedes adherir en cualquier momento este apoyo y básicamente consiste en dos cosas. Uno, que las aportaciones que hace tu patrón, estamos hablando de asalariados, ¿no? Porque el crédito hipotecario se otorga
a personas asalariadas y también a independientes, ¿no? El caso hablar del Infonavit es hablar de personas asalariadas, y lo que sucede con esta adhesión del programa Apoyo Infonavit a tu crédito hipotecario, una vez ya otorgado, es que se genera una marca y tu patrón, en lugar de hacer una aportación a tu subcuenta de la vivienda, lo aporta y se va directo a capital del crédito que estás pagando. Esto, y además, la subcuenta de la vivienda sirve como un seguro en caso de pérdida del empleo. Gracias, Arturo. Stephanie, nos preguntan aquí si puedes repetir el paso 5 para contratar un crédito hipotecario. Creo que es lo del avalúo, ¿no? Sí, claro. Justo denme un segundo. El paso 5 es la firma la firma del contrato, ya que hagamos todo este acto protocolario en donde tenemos que ir a la notaría, tenemos que hacer la firma de las escrituras, en donde, bueno, ya tendremos toda esta certeza y cierre de cifras que le llamamos, en donde ya sabemos exactamente cuánto se va a pagar, las tablas de amortización y todo lo que ya estuvimos negociando previamente, vamos a llamarlo así. En este punto es donde se protocoliza. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿quién es el dueño de la vivienda mientras se paga el crédito? El dueño de la vivienda siempre es la persona que adquiere el financiamiento. Lo que sucede es que existe un gravamen a favor de la institución bancaria que otorgó el crédito. ¿Qué quiere decir? Que está como garantía hasta que se liquide el préstamo que otorgó. Entonces, cuando tú compras un inmueble a través de un crédito bancario, lo que se protocoliza ante notario y en el contrato de crédito que celebras con la institución es que tú eres el propietario, tú eres el garante inmobiliario, y tú lo que estás haciendo es dejando en garantía ese propio inmueble para el otorgamiento del crédito que te da el banco. Entonces, digamos, eso no cambia, lo único es que existe un gravamen a favor de la institución bancaria, que en determinado momento sirve como para respaldar el pago del mismo, ¿no? Entonces, es cuando se concluye el pago del préstamo, hay un procedimiento que se llama liberación de gravamen. Acá todos los bancos te otorgan una carta de liberación de gravamen, y en ese momento tú ya puedes hacer y disponer del inmueble como mejor quieras. Es decir, conservarlo, heredarlo, venderlo, enajenarlo, como tú decidas. Pero el titular, digamos, el garante inmobiliario, el titular del inmueble siempre es el acreditado en este caso. Muchas gracias. Nos pregunta la misma persona si es posible que un pensionado contrate un crédito hipotecario y si pueden explicar cómo funciona la deducción de intereses ligada al crédito hipotecario. Sí, a ver, si es un pensionado, si es sujeto de crédito, lo único que tenemos de repente son restricciones, y también depende de las políticas de cada institución financiera, es en la parte de los seguros. Regularmente, la suma del plazo del crédito contratado más la edad de la persona que lo contrata no debe rebasar por ahí algo así de los 80 años, ¿no? Entonces, si una persona está pensionada a los 65 años, puede contratar un crédito hasta por 15 años, ¿no? Eso es contestando a la primera pregunta. Y la segunda, perdóname, Fer, ¿cuál era? La deducción de intereses. Muy sencillo. Digamos, los créditos hipotecarios de adquisición, es decir, cuando compro una vivienda, no solo están exentos los intereses del pago de IVA, sino la parte de los intereses reales, los intereses que realmente se pagan. Hay una proporción que es deducible de impuestos, así como se toma en cuenta. Estoy pensando por ejemplo, en asalariados, ¿no? Así como de repente una parte de los gastos, por ejemplo, médicos, hospitalarios y dentales, una parte es deducible, también hay una parte que es deducible de impuestos por los intereses reales pagados. Para ello, cada año, cada institución financiera, a las personas que tienen un crédito hipotecario de adquisición, les otorgan una constancia de retención de impuestos, y eso ya está de alguna manera registrado ante el SAT, y el contador que hace tu declaración anual lo toma en cuenta como parte de deducción de impuestos. De tal suerte que si en la totalidad de tus deducciones contra los pagos que nos retienen cada quincena o cada mes, es mayor lo que se te retuvo versus lo que tuviste que haber pagado, esos deducibles te sirven para que te haya una devolución de impuestos. Muchísimas gracias.
Nos preguntan qué es cuando hablan los bancos de pagos crecientes en una hipoteca y si es algo que me convenga. Mira, es una alternativa. Los pagos crecientes es un esquema de, una cosa es la tasa de interés, pero otra cosa también son los pagos crecientes. La mayoría de las personas contratan a tasa fija y pagos fijos. Cuando tengo certeza de lo que quiero pagar de inicio a fin, contrato una tasa fija y pagos fijos. Pero cuando los pagos crecientes sirven sobre todo para las personas que es su primera hipoteca o que tienen una proyección de incremento de ingresos a futuro. Estamos pensando en personas jóvenes, por ejemplo, que dicen, oye, yo estoy trabajando ahorita y tengo a lo mejor 2 años o 3 años de haber iniciado mi carrera profesional, pero mi apuesta es a que voy a ir creciendo laboralmente y con ello mis ingresos. Entonces, mi apuesta es que ahorita yo pague déjenme decir una cifra, 8,000 pesos, pero dentro de 2 años ya pueda yo pagar 12,000 pesos y dentro de 5 años ya pueda yo estar pagando 17,000 pesos. Es decir, es un esquema que manejamos los bancos para darle mayor alcance en crédito hipotecario, tomando en cuenta que el valor presente de los pagos van a ser bajos y le estamos apostando a que los ingresos del acreditado, de la persona, del titular del crédito, van a ir creciendo y con ello va a tener mayor capacidad para ir comprometiéndose a un pago más elevado. Son pagos que por lo general están programados su crecimiento para que tenga certeza y, es decir, y por lo general cada 2 años van creciendo. Dicen, oye, cada 2 años te crece un porcentaje y es un porcentaje del saldo insoluto. Entonces eso básicamente es los pagos crecientes y sirve para tener mayor alcance en un crédito hipotecario. Y mira, lo podemos ligar con la pregunta que acaba de llegar de Maribel Hernández, que nos dice si el pago de las mensualidades depende de cuánto gane o si ya hay una cantidad establecida, ¿no? Sí, depende. Si el pago de las mensualidades depende de 2 cosas, de cuánto es el valor del crédito que estás solicitando y de cuál es tu capacidad de endeudamiento. Regularmente, como lo comentaba Estefany en su presentación, más o menos los bancos comprometemos entre el 30 y tope el 50% de los ingresos que tiene una persona. ¿Por qué? Pues porque tenemos que el resto, como también lo mencionó, esto es un compromiso más del resto de los compromisos que tenemos, ¿no? Que ahí voy a regresar rápido, pues ya estamos cerrando, a una pregunta que llegó en ese sentido. ¿Qué pasaba si había un año malo de ingresos, no? O sea, si recomendabas hacer mejor pagos adelantados o cómo se ajusta. Mira, nosotros por lo general, y todos los pagos son pagos fijos y tasa fija, ¿no? Entonces hay una certeza de lo que voy a pagar a futuro, pero y de hecho lo hacen muchas personas. Cuando tienen un excedente de ingresos, ya sea un bono, un aguinaldo, reparto de utilidades, lo que hacen es parte de eso, todo eso lo destinan para pagar el capital. Cuando tú pagas o haces una aportación a capital, pueden suceder 2 cosas, que se te reduzca el plazo del crédito contratado o que se te reduzca la mensualidad que vienes pagando. Eso ya depende de lo que el cliente solicite en el momento de aplicar el prepago. Y esto te da, digamos, la flexibilidad de que tú vayas administrando tus finanzas en función de cómo lo veas. Entonces, cuando hay un año, digamos, difícil, o si alguien tiene alguna especie el futuro es difícil adivinarlo, pero si alguien quiere ir acomodando el pago de su hipoteca a una situación cómoda de pago, déjenme llamarlo, pues hacen aportaciones a capital en los momentos que tiene excedentes y le bajan la mensualidad para que el compromiso obligado sea menor a lo contratado. Hay a quien le gusta decir, pues a veces hago una aportación a capital y en otra ocasión que haga otro pago, hago una aportación para que haya una reducción de plazo y así lo van haciendo. La realidad es de que en este país el promedio de la duración de las hipotecas andará por ahí de los 9, 10 años, a pesar de que se contratan a 20, ¿no? Por esta dinámica que te permite los propios productos bancarios. Sin duda es súper, súper interesante y les quiero agradecer muchísimo a ti, Estefany, y a ti, Arturo. No sé si quieran cerrar con algo porque ya estamos en tiempo. Pues nada, Fer, antes que nada, gracias por la invitación. Esperemos que haya sido de interés el tema que les estamos contando. Al final, como hemos platicado, a veces se piensa que un crédito hipotecario es muy complicado por todas las variantes que se tiene. Sin embargo, no es difícil, nada más hay que estar atentos en todas las características que vamos a contratar y pues escoger lo que mejor nos convenga, ¿no? A cada uno de nosotros. Pues gracias.
Igual, Fer, pues muchas gracias a ti, a todo el equipo y a todos los participantes por estar aquí con nosotros, permitirnos este espacio y recomendarles que, bueno, anímense a contratar un crédito hipotecario con la institución de su preferencia. Hay profesionales, personas muy capacitadas para que los puedan asesorar, tanto en las sucursales bancarias de la institución de su preferencia, como ya lo mencionaba Stephanie, los brokers hipotecarios. Este es un buen momento todavía de contratar créditos hipotecarios. Tenemos mucha certeza con tasas fijas, pagos fijos, que no hay penalizaciones por pagos anticipados. O sea, y digamos que lo que nos da eso es una certeza, ¿no? Certeza presente y futura, porque en este país, afortunadamente, pues el crédito hipotecario nos fue bien en la crisis del año pasado y seguimos adelante. Muchas gracias y pues seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, Stephanie, Arturo. Yo para finalizar quiero agradecerles a todos por habernos acompañado. Los esperamos en la siguiente plática en el marco de esta Semana Nacional de Educación Financiera, que será hoy mismo a las 16 horas, y pueden ingresar a ella con la misma liga y la misma contraseña con la que lo hicieron el día de hoy. El tema es los seguros que toda persona debe tener y será impartida por Arturo Calderón. Los invitamos a estar al pendiente de la programación de las pláticas que quedan también mañana a través de las redes sociales del banco. Y les recordamos que todas las pláticas se estarán subiendo a la página de la Semana Nacional de Educación Financiera de la Conducef y estarán posteriormente disponibles en la página de Educación Financiera del Banco Santander. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan un excelente día. Gracias, buen día.